Bienvenido a este video. Estaremos viendo qué características debería tener un monitor en este año. Resulta que constantemente están habiendo cambios y transformaciones en las mejoras de los monitores, pero hay algunas cosas que deberíamos tener en cuenta, como por ejemplo el multipropósito que podría tener un monitor para que nos facilite todas las tareas. Por ejemplo, si voy a realizar trabajos de navegación en la web o hacer diseño gráfico, incluso si solamente voy a hacer contenido para redes sociales o voy a jugar muchísimos videojuegos, todo eso estaría dentro del monitor, que vamos a poner ahora algunas características. En primera instancia, por ejemplo, tendríamos aquí el tamaño. Es muy común actualmente los tamaños, por ejemplo, de 27 pulgadas. No olvidemos que se mide en diagonal el tamaño de las pulgadas, generalmente desde la parte inferior izquierda hasta la parte superior derecha se mide, esas son las pulgadas, y el más común actualmente sería el de 27 pulgadas. Existen intermedios, pero muy rara vez los formatos, especialmente en la actualidad, están tratando de estandarizarlo para tener máxima compatibilidad. Entonces, el más común es el 27, el ideal sería 34. Hay, por ejemplo, de 49 pulgadas, pero son muy grandes, o las de 48, que son también casi como televisores, pero ergonómicamente hablando es muy incómodo trabajar con eso. Entonces, en la actualidad se ha popularizado el de 34 pulgadas. Es el que más se vende, el que la gente más busca y todo ello. En cuanto a la resolución, tendríamos diferentes tipos de resolución de monitores. Por ejemplo, aquí a veces idealmente debería ir la resolución con el tamaño del monitor. Por ejemplo, si es bastante grande el monitor, como de 32 pulgadas o más, debería ser 4K. Pero si es de 27 pulgadas, que es el que más utilizan, puede adaptarse 4K o Full HD. Y el de 24 y más pequeños, Full HD le cae bastante bien. Pero en la actualidad lo que nosotros necesitaríamos una resolución, el mínima, por ejemplo, como este monitor de aquí, sería esto. Entonces, generalmente lo medimos el alto. ¿Por qué? Porque el ancho varía. En este caso, si sería la relación de aspecto 16:9, como generalmente lo es, por ejemplo, estaríamos hablando de acá 2560 píxeles por, sería 1440 píxeles. O sea, acá lo vamos a poner así para un poquito mejor entender. Así. Muy bien. 2560 por esto sería de 1440. Así. Pues si observamos acá, sería 1440. Aquí, porque es un poquito más grande, porque esto es mucho más panorámico, que hemos dicho el tamaño ideal de 34. Entonces, aquí ya, como es mucho más ancho, pues ya se manejaría esta resolución 3440. Entonces, si observamos aquí, se mantiene de esa forma. Si queremos hacer una pequeña analogía con lo que generalmente trabajamos, es pues, por ejemplo, los Full HD lo llamamos 1080. Entonces, y el HD lo llamamos 720. ¿Y por qué es esto de 1080? Porque manejamos el alto, como habíamos dicho aquí, el alto, ya que es 1920 generalmente, y este otro es 1280. Pero a veces los fabricantes lo hacen más ancho, mantienen y respetan el alto, como aquí y aquí, pero lo hacen mucho más ancho. Entonces, por eso no hacemos referencia al ancho de los monitores, sino al alto, porque el ancho va a variar. Por ejemplo, aquí ha variado, como habíamos indicado, pues ya si es sumamente de 34 pulgadas, sumamente ancho, el widescreen, el full panorámico, entonces sería de esta resolución. Pero si ustedes lo quieren un poco más pequeño, como habíamos indicado, entonces solo tendrían que aludir al alto. El alto ideal en la actualidad es de 1440.
Claro que existe otro estándar que sería el 2160. Este es el 4K, resolución 4K, pero no está muy estandarizado. Sí, sí existen monitores al respecto, pero a veces el precio es un poquito más alto o ya ni se percibe la diferencia, el ojo humano ya no percibe y este sería la mejor resolución. Entonces existe más y existe menos, pero estamos manejando de manera abstracta cuál sería lo ideal para este año. Entonces, para el próximo probablemente se estandarice el 2160, pero por el momento este es el ideal. Luego la frecuencia de actualización hasta hace poco era 60, en los primeros monitores eran 30, luego ya se empezó a estandarizar 60, pero para videojuegos se requería más de 60, por eso muchos aumentaron a 75 Hz. Entonces, pero si queremos ese multipropósito, si ustedes van a comprar un monitor, busquen arriba de 144 Hz. Entonces, si ustedes buscan arriba de esta resolución, van a tener para todo. ¿Por qué? Porque para trabajar, por ejemplo, en escritorio, para redes sociales o contenido video, suficiente, más que suficiente 60. Incluso para grabar pantallas, hacer tutoriales, lo que fuese 60. Pero ¿qué va a pasar si queremos momentáneamente subir la frecuencia para un videojuego? Entonces ya no se va a poder subir porque el monitor ya viene con esa máxima actualización. Pero si ustedes lo ponen o compran un monitor de 144 Hz para arriba, preferentemente 144, porque si observamos hay otros que tienen más, pero es innecesario, ni los videojuegos más dinámicos llegan a este nivel para que pueda distinguir el ojo humano. Entonces, de hecho, consideran que 60 Hz, ya a partir de 60 Hz para arriba, el ojo humano ya no percibe la diferencia, entonces no tiene sentido invertir más dinero. Pero para videojuegos, idealmente 144 ya es más que suficiente. Entonces, eso va a ser muy, muy bueno y no necesitan más. Y si van a ser menos, ya no van a poder jugar algunos videojuegos dinámicos de manera fluida. En cuanto a los paneles, siempre los monitores tienen esa especificación. Generalmente trabajamos o al menos hay tres tipos de monitores. Claro que hay unas variantes y también hay muchos otros, pero los más comunes serían este TN, que eran los primeros monitores planos, delgados, han venido con esta tecnología. Luego vino el VA y luego el IPS. Si observamos entre las características, por ejemplo, aquí es mucho más, en este caso, mucho más el tiempo de respuesta todavía del VA. Entonces, el nivel de color, el mejor sería este del IPS. También en cuanto al contraste, todavía mucho mejor sería aquí el de VA. Y esto, el ángulo de visión también es bastante bueno de ambos. Entonces, en la actualidad, si queremos el mejor, podemos preguntar por IPS. Tiene las mejores características. Claro que todavía las frecuencias de actualización es mucho acá, mucho mejor este TN, pero resulta que con lo que hemos indicado anteriormente, suficiente esto. Claro que el IPS es un poquito más caro que estos anteriores, pero realmente es garantizado, tiene mejores colores, millones de colores, máxima resolución, es muy muy bueno el nivel de contraste y todo eso. Entonces el IPS es el mejor, así que ustedes busquen uno de IPS. En cuanto al HDR, la mayoría de los monitores actuales con un precio moderado vienen con HDR. El HDR sería el alto rango dinámico. Entonces están viniendo el muy muy bueno con 400 nits, el HDR 400, y el de 100 también es bastante bueno. Es el nivel de brillo máximo que pueden lograr ustedes. Suficiente con que tenga HDR, que sí tenga, es más que suficiente. Si es 100 o 400 o 200 es muy bueno, pero la cuestión es de que sí lo tenga. Así que busquen un monitor con HDR, van a ver realmente el nivel de brillo y contraste porque se suele configurar mucho más alto y superior que cualquier otro monitor. Así que si tiene HDR probablemente es moderno.
e incluso un parámetro que ustedes pueden saber sin conocer nada de estas características, suficiente con que sepan que si tiene o no HDR, ya va a significar que es un monitor moderno. Y si es un monitor moderno, van a tratar de meterle las mejores características a sus paneles, como estos que estamos mencionando aquí. Entonces, este es el promedio, no estamos diciendo el mejor, sino el promedio ideal para multipropósito. En cuanto a la sincronización, por ejemplo, manejamos los monitores para AMD, por ejemplo, el FreeSync, así de sincronización, y para NVIDIA el G-Sync. Entonces, así, y así lo podemos poner. Y hay uno que sería el Adaptative, así, lo voy a un poquito más poner así. Sí, muy bien. Las tarjetas o al menos los monitores están viniendo con esta tecnología de FreeSync y Adaptative Sync. Los dos tienen que tener, porque esto por ejemplo es para AMD y esto es para Nvidia. Pero resulta que muchas veces no puede venir con dos tecnologías. Entonces los monitores están viniendo esto para lo que sería AMD y en lugar de Nvidia están viniendo este otro. Entonces, la mayoría de los monitores están viniendo con esto. Significa que el parpadeo que a veces resurge en los monitores, especialmente cuando cambia imagen, una imagen a otra, todo eso, o en los videojuegos muy competitivos, necesitamos esto. Si venimos aquí, por ejemplo, me dice que admite Adaptative Sync aquí. También el FreeSync. Este hemos dicho que era para AMD, pero ¿qué pasa si mi tarjeta de video es propiamente de Nvidia? Entonces no va a funcionar solamente esa parte del parpadeo, solamente ese, como aquí indica las velocidades de cuadro entrecortadas, así que no va a funcionar, solo ese parámetro nada más. Pero por eso están viniendo con estas dos tecnologías. Entonces cuando ustedes pregunten, le pueden decir mi tarjeta de video es tanto, es de AMD o Nvidia y le preguntan si tiene esto para evitar el parpadeo en el monitor. Entonces, sí, idealmente los dos debería tener. En cuanto ya a la ergonomía, esto ustedes ya pueden verlo si necesitan que el pedestal donde se posa el monitor tiene cuánto por ciento de giro, cuánto es el ángulo de giro, si hacia arriba, hacia abajo, cuánto es la distancia que se mueve, todo eso es importante. No olvidemos que en estos últimos años los escritorios son para a veces para poner, para trabajar de pie o mucho más abajo, todo eso. Y también necesitamos que se mueva el pedestal o al menos el pedestal sea relativamente flexible para que podamos mover a todos los ángulos posibles el monitor hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, todo eso. Entonces, ese grado de ergonomía tendrían que verlo ustedes si debería estar, porque algunos de los monitores más económicos, sencillos, simplemente viene con un pedestal como este, pero no puede girar hacia la izquierda, ni derecha, ni hacia atrás, ni hacia arriba, nada y ahí está quieto. Entonces, eso es lo menos deseable porque a veces queremos suspender un poco más, bajarlo un poco más hasta el nivel casi, hay algunos monitores que permiten casi hasta el nivel de inferior que choque con la mesa o el escritorio y se suspende muy alto hasta lo máximo posible y esto gira izquierda, derecha e incluso 90 grados y todo eso. Entonces, realmente es eso ustedes tienen que ver. Hay una hay un plus que tendríamos que tener en cuenta aquí, algo que no es muy relevante, pero está viniendo mucho con lo que es la parte de la curvatura del monitor. Por ejemplo, si acá la ergonomía, eso vamos a dejarlo ya ahí, y la curvatura. Muy bien, entonces, así es arriba de 27 pulgadas el monitor
entonces sí tiene que ser curvo para que las orillas del monitor, por ejemplo el de la izquierda y el de la derecha, se acerque más a nuestra vista y no tengamos que forzarlo porque se va a ver muy alejado esos elementos de la izquierda y la derecha. Cuando es arriba, cuando es 27 pulgadas no es necesario. E incluso 28 pulgadas no es necesario. Por eso es absurdo, desde mi punto de vista, que vengan monitores de 24 pulgadas curvos o inferiores a 27 pulgadas o incluso los 27 pulgadas curvos. No tiene mucho sentido porque la finalidad de la curvatura es aproximar la vista. Como esos monitores son pequeños, el 27 pulgadas es relativamente ya pequeño en la actualidad o un estándar que se está manejando, no necesita curvatura, pero los que son arriba de 27, 28, por ejemplo, el de 32 pulgadas o 34 ya tienen que tener curvatura, pero si es de 27, 28 no. Entonces, en este caso, como hemos dicho que 34 sí tiene que tener curvatura y que sea más o menos lo que lo llaman 1500. Esta es una curvatura, no es exagerado, no es para que esté muy aquí unido hacia nosotros ambos lados. Eso un poco lo ha exagerado lo que sería Samsung y a nadie les gusta que sea, ellos lo llaman inmersivo, pero es demasiado la curva, ya no es como un monitor muy extraño. Por ejemplo, aquí 1500R, eso es lo que estamos indicando acá, 1500R. Si vengo a buscar curvatura, monitor, aquí, entonces si observamos estos niveles de curvatura aquí, este sería de 1000, vemos que es exagerado el de 1000 acá, es muy exagerado, muy cercano a la vista, ambos lados. Entonces, peor todavía si el monitor es pequeño, mientras más pequeño sea, menos curvatura necesita. Si es de 28, 27 o inferior, no necesita curvatura. Si es arriba de 32, sí necesita. Y aquí, por ejemplo, 1500R sería bien. En lo particular, prefiero este de 1800, no es la curvatura exagerada. Y 1000 ya es demasiado exagerada. Esto de 1000 tendría que ser un monitor de, por ejemplo, de 49 pulgadas o 57 pulgadas. Entonces recién tendría sentido esto. No es la curvatura simplemente por ser. Por ejemplo, si vemos acá otro tipo, e incluso aquí podríamos ver esto, pues vemos que este sería el nivel de curvatura. Mientras más grandes sean los monitores, necesitamos un mayor nivel de curvatura. Mientras más pequeño sea, vemos que aquí tendríamos mucho más pequeño la curvatura. Por ejemplo, cuando es pequeño, 1800, 1500 cae bien. Si es muy grande el monitor, como desde aquí hasta aquí, por ejemplo, 400 sería ideal, porque esto va a estar un poco más alejado y estos lados necesitamos, como es muy ancho, necesitamos que se acerque más a la vista. Entonces, ese sería el ideal acá en particular prefiero el 1000, pero con 1500 es muy bueno. Entonces, arriba ya no tiene mucho sentido, en particular cuando son monitores pequeños. Así que en la actualidad esto es como un estándar que se está manejando como un parámetro de referencia, pues de menor tamaño, menor frecuencia o resolución, menor actualización, cosas así, y ya casi nadie lo está comprando porque se supone que un monitor tiene que durarnos un buen tiempo, o sea, utilizarlo un buen tiempo. No compramos monitores para medio año o un año, sino para mucho tiempo. Así que con estas características, bastante tiempo vamos a tener un excelente monitor.